Esta pregunta se plantea porque la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria patógena que se encuentra en ambientes acuáticos naturales. Por otro lado, este patógeno es oportunista de individuos inmunocomprometidos y puede infectar los pulmones, las vías respiratorias, las vías urinarias, los tejidos, bueno, las heridas y también puede causar sepsis. Por esta razón, se va a realizar una PCR para saber si la bacteria está presente en las muestras que se tomaron. Después se va a hacer una aclaración del producto de la PCR y por último, esta será verificada por medio del proceso de secuenciación Ion Torrent. Bueno, para nuestra primera metodología vamos a realizar una PCR de la muestra que extrajimos con el fin de tener suficientes copias de este gen para después seguir a nuestro siguiente paso, que es la clonación, y también para corroborar que lo que extrajimos corresponde a los fragmentos de interés. Antes de realizar la PCR era necesario identificar cuáles eran los primers que íbamos a utilizar. Para esto se accedió a la página NCBI y en su base de datos pusimos el título que ven en pantalla, que es el título de la bacteria que vamos a analizar, siendo 16S ribosomal de RNA. Después, al ya tener la secuencia del ADN, utilizamos la aplicación o el programa Primer 3 Plus para sacar los dos primers que ven en pantalla nuevamente, el primer forward y el primer reverse. Vemos que el primer forward tiene una longitud de 20 pares de bases, una TM de 60 grados centígrados y un porcentaje de guaninas y citosinas de 55%. El primer reverse también tiene una longitud de 20 pares de bases, una TM de 60.9 grados centígrados y un porcentaje de guaninas y citosinas de 55%. Estos primers están muy bien al estar dentro del rango sugerido para que sea un primer óptimo. Vemos que ambos primers tienen una longitud de 20 pares de bases y que es recomendable que el primer esté entre 18 y 25 pares de bases, lo cual está bien. Vemos que su TM nuevamente debe estar entre 55 grados centígrados a 80 grados centígrados, lo cual cumple, pero además se dice que la diferencia entre su TM debería estar entre 2 a 3 grados centígrados y preferiblemente 1 grado centígrado, que es casi exactamente la diferencia entre estos dos. Y por último, su porcentaje de guaninas y citosinas, que debería estar entre 50% y 60%, está en 55%, lo cual es muy bueno. Bueno, ya para seguir con nuestra PCR, es necesario hacer una master mix. Para esto vamos a usar estos ingredientes, por así decirlo, que son los primers, que ya se mostraron anteriormente, la Taq polimerasa, el cloruro de magnesio, que va a activar la Taq polimerasa, los DNTPs, el buffer para mantener un pH estable en la PCR y el agua destilada estéril. Aparte de las muestras que vamos a mirar en la PCR, es necesario tener un control negativo y un control positivo para ver si nuestro procedimiento fue adecuado. Para el control negativo vamos a utilizar la master mix más agua, reemplazando el ADN por agua, y como control positivo el master mix con ADN, pero con el ADN de la bacteria, pero de una muestra que conocemos. Bueno, vamos a realizar 35 ciclos en total en la PCR, los cuales van a estar divididos en la denaturalización, el anillaje y la elongación. La denaturalización se va a hacer entre 94 y 98 grados centígrados con el fin de poder romper los puentes de hidrógeno de la cadena. El anillaje se va a hacer entre 55 y 65 grados centígrados, que va a ser la parte donde se van a unir los primers. Y finalmente la elongación se va a hacer entre 72 y 78 grados centígrados, que aquí va a ser cuando se empiezan a formar las diferentes copias del gen. Finalmente, para la visualización de nuestros resultados, la vamos a hacer con ayuda de una electroforesis en gel de agarosa. Para esto vamos a sembrar nuestras muestras en el gel de agarosa, vamos a correr la cámara de electroforesis y
Finalmente, vamos a visualizar los resultados bajo una luz ultravioleta. Tenemos ADN. De este ADN necesitamos extraer un fragmento para clonarlo. En primer lugar, cortamos con enzimas de restricción. En este caso vamos a utilizar dos enzimas de restricción que corten una sola vez. Se va a elegir un plásmido. El plásmido que vamos a usar tiene una longitud de 5000 pares de bases, que es del tamaño que se adecua a nuestro ADN inserto. Luego, el plásmido se debe cortar con las mismas enzimas que utilizamos anteriormente y se deben poner a reaccionar para que se realinealice el plásmido con el inserto que se requiere. Luego, se utiliza electricidad o choque térmico para introducir el plásmido en las bacterias. Estas bacterias se deben poner en una caja de Petri en un medio rico en ampicilina y excal o beta-galactosidasa para identificar el gen de selección y el gen reportero, en este caso la Z, y que de esta manera sea posible identificar las colonias que poseen plásmido de las que no. Bueno, entonces, para poder responder nuestra pregunta de investigación, eh, haremos una secuenciación por Ion Torrent. Entonces, ¿qué es Ion Torrent? Ion Torrent es una tecnología de NGS, Next Generation Sequencing, de segunda generación, que se basa, en pocas palabras, en detectar los cambios de pH cuando se adiciona un nucleótido. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar esto? Necesitamos una secuencia molde, una DNA polimerasa, una máquina, un secuenciador de Ion Torrent, digamos la máquina, pues hay muchos tipos de máquinas para secuenciar con Ion Torrent, y el ADN a secuenciar, que lo sacamos de los clones en el paso anterior. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Primero tiene un componente que necesitamos hacer una PCR en emulsión, que esto es lo que nos crea nuestro ADN molde a partir de nuestro ADN que teníamos. Entonces, al tener esto ya tenemos un ADN donde se pueden agregar nuestros nucleótidos. Y esta tecnología, ¿cómo detecta qué nucleótido se adiciona? Pues cuando se une un nucleótido, eh, el enlace que forma suelta un protón, lo que cambia el pH. Entonces, la máquina tiene muchos microsensores que detectan este cambio de pH. Entonces, cuando se adiciona uno, se cuenta. Y cuando no se va a contar si no se adiciona, o sea, si viene, digamos, tengo una adenina y se va a enlazar una guanina, pues no se va a enlazar, entonces no se va a formar el enlace, entonces no va a detectar nada. Pues aquí como podemos ver en la imagen que hay en la diapositiva, vemos que si se agregan dos nucleótidos, pues obviamente el cambio del pH va a ser mayor. Esto puede llegar a ser un problema cuando, digamos, hay muchos nucleótidos parecidos. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que van a ser, digamos, uno de 10 a 11 ya se pueden presentar problemas porque el cambio no se va a ver ya no se va a poder, digamos, cuantificar bien el cambio, digamos. Entonces, resumiendo, esta tecnología detecta los nucleótidos cuando cuando se agregan. Y en el cambio de pH que genera el enlace que se hace cuando se unen. Entonces, ya con los resultados, digamos, después de que se termina la secuenciación de toda la ADN molde, lo que queremos es compararlo con una base de datos para que nos diga exactamente si es la bacteria que esperamos. Digamos, ya cuando esté confirmado, como son muchas muestras de diferentes partes de Colombia, pues podemos ver las diferencias que tienen entre estos. Esta tecnología nos permite ver eso, como las mutaciones, los cambios que estas pueden tener. Entonces, digamos, podría ser información que ayuda, ya que estas bacterias son resistentes a muchos antibióticos y pueden generar resistencias a antibióticos. Entonces, ya con esto, digamos, si sabemos que esta bacteria está presente en nuestras muestras, pues se podría proceder a hacer una desinfección de las aguas, que podría ser con
la oxigenación con ozono del agua, que esto se ha comprobado que, que limita el movimiento de esta, o sea, pues, que la inactiva esta bacteria. Entonces, esto sería todo y muchas gracias por ver nuestro video.